Bueno, vamos a ingresar entonces a sueldo y jornales, archivos, convenios. Y lo que vamos a hacer, sí, en este caso, es importar desde repositorio el convenio modelo mensual genérico, que nos va a servir de base, ¿sí?, para la generación de estos conceptos. Este procedimiento ustedes pueden realizar cuando no encuentran algún convenio en el sistema, ¿sí?, en el repositorio de convenios. Entonces, partiendo del modelo mensual genérico, lo descargan, cambian su descripción por el convenio que quieren incorporar y a partir de allí, ¿sí?, van incorporando los conceptos necesarios para la liquidación por el mismo. Siempre recuerden que ante la complejidad de algún concepto que se les pueda presentar, van a tener el apoyo, asesoramiento de soporte técnico para su generación. Pero bueno, la idea es que el sistema les da la herramienta, ¿sí?, la posibilidad de que ustedes sean autodidactas, digamos, y puedan ustedes mismos definir los conceptos, ¿sí?, sobre todo aquellos conceptos más comunes o básicos que están en cada convenio. Bueno, el primer ítem, ¿sí?, en lo que es la guía de conceptos, me pide adicional por antigüedad. Se abonará a cada trabajador según la siguiente escala, sin resultar acumulable. Ante el año cumplido y hasta los 10 años, el 1%. De los 11 años hasta los 20 años, el 1,5%. Y de los 21 años cumplidos hasta los 35 años, el 2%. ¿Sí? La idea es que nosotros, a partir de cómo generar un concepto con escala, a partir de allí ustedes puedan replicar esto en cualquier otro tipo de escala que le pueda llegar a solicitar algún convenio. Entonces, vamos a tomar el concepto antigüedad, vamos a modificar, y partiendo ya de este concepto generado en el convenio mensual genérico, ¿sí?, vamos a proceder a definir en este caso con una escala determinada. En este caso puntual, ¿sí?, lo que vamos a tener que hacer en primera instancia es indicar que este concepto posee escala. Una vez que indicamos que posee escala, ¿sí?, vamos a ir, en este caso, a la solapa cantidad, ¿sí? Recuerden que el concepto, en su estructura, está conformada por la solapa cantidad, que lo que hace es reflejar lo que sería en el recibo de sueldo la columna cantidad o unidades, ¿sí? La solapa valor unitario y por último la solapa importe, que dependiendo de qué tipo de concepto es, ¿sí?, va a conformar o va a aparecer en el recibo como remunerativo, no remunerativo o aportes. Bueno, en este caso el concepto es remunerativo y tenemos la particularidad que el porcentaje que vamos a aplicar varía, ¿sí?, en base a los años de antigüedad. Entonces, siempre para que ustedes puedan obtener o llegar a determinar la antigüedad de un empleado, ¿sí?, los años de antigüedad, que va a estar conformada por la fecha de liquidación que estemos realizando, ¿sí?, y la fecha reconocida que hayamos indicado en el legajo del empleado. Entonces, ¿cómo obtenemos ese dato? A partir del origen tabla de referencia, puntualmente con la tabla de referencia empleado antigüedad. Yo les voy a mostrar, ¿sí?, que esa tabla de referencia lo que me hace es determinarme o contarme los días que existen entre la fecha de liquidación, ¿sí?, y la fecha reconocida dividido 365. De esa manera, entonces, nos determina los años de antigüedad. Ahora bien, acá nos está contando los años de antigüedad. Una vez que obtenemos los años de antigüedad, nosotros tenemos que transformarlo a eso en un porcentaje específico para cada año o rango de escala, ¿sí?, de años de antigüedad. Entonces, en funciones de cantidad, nosotros tenemos una función que se llama buscar en escala. Entonces, estoy diciendo que a través de la tabla de referencia empleado antigüedad, me ubique
una escala, ¿sí? Y esa escala la voy a definir en la solapita escala, definiendo el rango que les mencioné, en la cual me decía que desde 1 año hasta los 10 años, ¿sí?, el porcentaje a aplicar es el 1%. Desde los 11 años hasta los 20 años, ¿sí?, el 1.5, y desde 21 años hasta 35 años, el 2%. ¿Sí? Entonces, volvemos a cantidad. Dijimos que el origen es una tabla de referencia, la tabla es empleado antigüedad, por la cual vamos a obtener los años de antigüedad, y luego lo trasladamos a la escala. Para ello, en funciones de cantidad, tenemos que trabajar con la función de cantidad, buscar en escala, para que luego, desde la pestaña escala, podamos definir la escala correspondiente. ¿Sí? En este caso no es acumulable y es un porcentaje por rango de años de antigüedad. ¿Sí? Entonces aquí estamos cumpliendo con la consigna en la cual estamos definiendo una antigüedad por escala, o aquellos que trabajaban en la versión 5, una antigüedad por tabla. Definida la solapa cantidad, vamos al valor unitario y decimos sobre qué, ¿sí?, sobre qué valor vamos a aplicar ese porcentaje. En este caso, me está aplicando sobre el concepto días trabajados, ¿sí? El porcentaje que provenga de la escala me lo va a aplicar sobre lo liquidado en el concepto días trabajados. Como es un porcentaje, en importe lo que vamos a hacer es una operación de cantidad por valor unitario dividido 100. De esta manera, entonces, ¿sí?, tenemos configurado el concepto antigüedad por escala. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Se entendió? Perfecto. ¿Todos me pueden seguir o si voy muy rápido, por favor me lo indican y avanzo un poquito más lento? Bueno, vamos a ir entonces por el segundo concepto de la guía, en la cual me pide que defina un concepto premio por asistencia, en la cual la consigna dice que a todo empleado que no haya incurrido en inasistencia injustificada en el mes, se le abonará en concepto de presentismo el 8,33% de la remuneración. Entonces, vamos a definir un concepto nuevo. En este caso, vamos a indicar que el mismo es remunerativo. Lo que yo voy a hacer puntualmente, ¿sí?, aprovechando que estamos definiendo un concepto nuevo, fíjense que voy a definir el concepto al cual el código le voy a indicar 1295, ¿sí?, para que me quede ubicado debajo del concepto antigüedad. Vamos a darle la descripción al concepto presentismo, ¿sí? Vamos a ir a la solapa liquidaciones, vamos a indicar en los tipos de liquidación en la cual se va a liquidar el concepto, haberes normales, ¿sí?, final y final por renuncia. En categorías, este es un concepto, en este caso puntualmente no me dice que se va a liquidar para categorías específicas del convenio, por lo cual, ¿sí?, vamos a indicar todas las categorías. Vamos a cantidad y vamos a definir el origen, ¿sí? El origen en este caso es un 8,33% y es un valor fijo, no varía por ninguna razón, siempre es el 8,33%, ¿sí?, de la remuneración. Entonces, el origen va a ser valor asociado, en la cual vamos a indicar 8,33%, 33 en este caso. ¿Sí? Tenemos entonces definida
la solapa cantidad, vamos a ir al valor unitario. ¿Sí? La consigna me dice que se debe aplicar sobre la remuneración, ¿sí? Es decir, sobre el total remunerativo. Sobre el total remunerativo liquidado. Entonces, el origen en ese caso es desde conceptos asociados. ¿Sí? Definido el origen, vamos a concepto asociado y decimos que el origen va a ser una selección de concepto o bien un rango de tipos de concepto o un rango de concepto. Como en este caso el total remunerativo, vamos a trabajar con el origen rango de tipos de conceptos, ¿sí? Y el rango que voy a considerar es de remunerativos hasta remunerativos. La operación que voy a realizar sobre esos conceptos remunerativos es una suma de la columna importe, ¿sí? El total liquidado en todos los conceptos remunerativos. Vamos a importe y en este caso también va a ser una operación de cantidad por valor unitario dividido 100. ¿Por qué yo cuando lo definí el concepto le di el orden o el código, perdón, 1295? En realidad la consigna me dice que se liquide, ¿sí? Sobre todos los conceptos remunerativos, ¿sí? O sobre el total de la remuneración. Entonces, para que me considere el total de la remuneración, yo tengo que modificar mi orden de cálculo. ¿Por qué? Porque el 1295, si yo lo dejo configurado con este orden de cálculo 12.950, ¿sí? Me va a aplicar el 8,33% sobre todos los conceptos remunerativos hasta, ¿sí? El 1290, que es el adicional por antigüedad. Para que me considere los conceptos que se calculan posteriormente, en ese caso lo que tengo que hacer es trabajar o modificar el orden de cálculo. Vamos a chequear cuál es el último orden de cálculo, ¿sí? Supongamos sobre día del gremio. Entonces volvemos a presentismo y le indicamos un orden de cálculo superior a ese concepto, 13.410. De esa manera yo podré, ¿sí? Trabajar en un concepto X sin necesidad de cambiar su código, que es el orden con el cual yo quiero que me aparezca en el recibo de sueldo. Simplemente, cuando quiero considerar otros conceptos que están en un orden superior, ¿sí? Trabajar con el orden de cálculo. Entonces, en el recibo de sueldo me aparece con el orden que yo quiero, e igualmente podré considerar en su cálculo, en su base, conceptos que se calculan posteriormente. ¿Sí? ¿Seguimos bien? ¿Alguna pregunta, consultita? Sigo avanzando. Bueno, el tercer ítem, ¿sí? Habla de un adicional por título, en la cual me dice: todo empleado con título secundario percibirá un adicional del 10% del sueldo básico de la categoría 1. En el caso de poseer título universitario, el adicional será del 15%. ¿Sí? Bueno, vamos a definir un nuevo concepto de clase remunerativo, al cual vamos a dar la descripción adicional por título. Vamos a liquidaciones, indicamos haberes normales, final por renuncia, que son los tipos de liquidación en la cual voy a liquidar el concepto. Categorías, ¿sí? Es para todas las categorías. Cantidad. Si ustedes prestaron atención, ¿sí? El concepto me habla de un porcentaje si él posee título secundario y otro porcentaje cuando el mismo es universitario.
hay distintas maneras de poder manejarlo, ¿sí? Sí, hay distintas maneras de manejarlo. Me ingresaron una consulta sobre el concepto presentismo. Permítanme terminar la configuración del concepto adicional por título y retomamos el concepto presentismo. Entonces, ¿sí? Lo que yo puedo, una manera de manejarlo es la siguiente. Yo puedo indicar que el origen es un valor asociado, ¿sí? 10, que es el porcentaje cuando posee título secundario. Voy a definir el valor unitario, que en este caso me dice que el porcentaje va a ser sobre el sueldo básico de la categoría 1. Vamos a ir a el origen, en este caso, categoría asociada. Vamos a suponer que la categoría de 1 es la misma, indicamos la categoría, y la columna básico, ¿sí? Es decir, en principio lo que estoy haciendo es aplicar un 10% sobre una categoría específica, ¿sí? Sobre el sueldo básico. Entonces, el origen es categoría asociada, indicamos la categoría y la columna. Vamos a importe y hacemos una operación de cantidad por valor unitario dividido 100. Ahora bien, ustedes me van a decir que en realidad el 10% es para ciertos empleados, solamente siempre y cuando tengan título secundario. Pero en el caso de que tenga universitario, el porcentaje varía. Bueno, ¿cómo podemos manejarlo entonces? Definiendo el concepto de esta manera, y luego en la solapa general vamos a decir que el alcance es por empleado. Cuando yo defino que el alcance es por empleado, ¿sí? Voy a abrir ahora, ¿sí?, la carpeta de empleados. Permítanme, rápidamente voy a configurar el servicio para poder trabajar y definir un legajo. Le damos un apellido y nombre, completamos los datos. Vamos a la solapa liquidación y vamos a seleccionar entonces el convenio modelo mensual genérico, que es el que estamos trabajando, ¿sí? Vamos a la solapa conceptos individuales y allí voy a poder asociar a un empleado en particular el concepto adicional por título. La ventaja de poder definirlo de esta manera es que una vez que yo asocio el concepto al empleado, fíjense que la cantidad me lo trae, ¿sí?, con el valor asociado que indicamos, 10. Pero no obstante, yo aquí, si este empleado poseyera título universitario, lo que voy a hacer es indicar el porcentaje que corresponde liquidar cuando el mismo tenga ese título, ¿sí? Y con la ventaja adicional que con el mismo concepto yo puedo también parametrizar la descripción del concepto y con esta descripción personalizada se va a imprimir en el recibo de sueldo. Entonces aquí yo podré indicar, ¿sí?, que en realidad es adicional por título universitario, con el porcentaje correspondiente, ¿sí?, al poseer dicho título. ¿Sí? Si fuera un empleado con título secundario, lo personalizamos indicando una descripción y el porcentaje correspondiente. ¿Sí? Esto, una vez que yo ya lo personalizo y digo que un empleado en particular posee
título secundario y el concepto está asociado al empleado, ese concepto se va a liquidar siempre. Hasta el momento que ustedes despersonalicen y quiten el concepto, ¿sí?, del legajo. O sea, lo que me refiero es que el procedimiento lo hacen una sola vez, ¿sí? No es que lo tienen que ir realizando con cada liquidación nueva. ¿Sí? Después hay otras maneras de poder trabajarlo, ¿sí? Que podría ser, por ejemplo, definiendo un concepto control donde tenga un porcentaje determinado, que sería para título secundario, y otro concepto control con el porcentaje cuando es título universitario. Pero en definitiva siempre, ¿sí?, vamos a volver en que el concepto siempre va a tener que ser de alcance por empleado y ser personalizado en el legajo. De esta manera creo que es la manera más sencilla, ya que ustedes definen el concepto con un valor fijo, que sería por ahí el porcentaje más común que se pueda dar, ¿sí? Y luego, cuando en casos que correspondan variar ese porcentaje, ¿sí?, sería en el único caso que ustedes tendrían que cambiar la personalización de la cantidad. Bueno, del estudio PISI me preguntaron sobre el presentismo, ¿sí?, que en la definición del mismo, cómo indicar, ¿sí?, que no se liquide el presentismo cuando hay alguna inasistencia, ¿sí?, que de hecho la consigna la pasamos por alto. Entonces, dijimos que la cantidad era el 8,33, el valor unitario era el total remunerativo y el importe era una operación de cantidad por valor unitario dividido 100. ¿Cómo indicamos la restricción o el condicional? ¿Sí? Justamente de la solapita condicional, en la cual tenemos que chequear que este concepto solo se va a liquidar si desde conceptos asociados, porque voy a trabajar sobre la variable de otro concepto que se liquida, que en este caso sería el de inasistencia injustificada. Vamos a chequear, fíjense que el orden de cálculo de inasistencia injustificada es 1300. Por ende, ¿sí?, el orden de cálculo de este concepto está perfecto porque es 13410, ¿sí? Si lo logran apreciar, ahí se los muestro. Si el orden de cálculo de presentismo fuera inferior al de inasistencia, no lo podría indicar en el condicional. ¿Sí? Entonces, voy al condicional y digo que si desde concepto asociado, o sea, que solo se liquide, ¿sí?, si desde concepto asociado es igual a 0. ¿Y qué concepto? Una selección de conceptos que en este caso voy a considerar, ¿sí?, la cantidad del concepto inasistencia injustificada. O sea, solamente se liquide cuando no exista ninguna inasistencia injustificada. ¿Sí? En este caso puntual, en la cual me dice que no solamente se liquide cuando no existe ninguna inasistencia injustificada. Hay algunos convenios que establecen que se liquide solo si las inasistencias son iguales o menores a una inasistencia, ¿sí? Es decir, que básicamente se liquide cuando solo hay una inasistencia y con la segunda inasistencia ya pierde este premio. ¿Sí? Esa es la manera entonces de poder definir correctamente el concepto presentismo. El estudio Medina me pregunta si en el caso que el porcentaje cambie, ¿solo se modifica en el convenio o por cada empleado que tenga ese concepto? No, en este caso puntual que vimos el adicional por título, particularmente la consigna me decía que eran dos porcentajes distintos, ¿sí?, dependiendo de qué título poseyera. Ahora bien, ustedes pueden manejarlo directamente definiendo un concepto adicional por título secundario en el cual ya va a tener definido el 10%, ¿sí?, y otro concepto adicional
con el concepto adicional por título universitario, en la cual va a estar definido el 15%. Si lo manejaran de esa manera, ¿sí?, lo que podrían hacer es, en el caso que eventualmente por alguna actualización de convenio cambiaran esos porcentajes, ¿sí?, de esa manera ustedes podrían venir, supongamos que el adicional por título secundario cambia el 15%, vienen e indican directamente, ¿sí?, 15. Pero si ustedes en el legajo tienen personalizado el porcentaje, van a tener que ir a ese legajo y volverlo a personalizar, ¿sí? Ahora bien, si el concepto la cantidad no está personalizada y ustedes actualizan el porcentaje directamente en el concepto, ¿sí?, ese porcentaje se va a actualizar automáticamente. ¿Sí? Bueno, vamos por la cuarta consigna, en la cual me pide que defina, ¿sí?, un adicional por asistencia semestral, en la cual me dice que todo empleado que no haya incurrido en inasistencia injustificada en el semestre será retribuido con un porcentaje adicional del sueldo básico de la categoría, ¿sí? Si es de la categoría 1, el porcentaje va a ser un 10%, y si es la categoría 2, un 12%. Bueno, vamos a proceder, entonces, vamos a ir a la columna categorías, vamos a cambiar ya la descripción. Categoría 1, y vamos a definir la categoría 2. Bueno, tenemos entonces dos categorías distintas. Vamos a conceptos, ¿sí? ¿Y qué tenemos aquí la particularidad? De que si el empleado está en la categoría 1, el porcentaje de este premio es un 10%. Ahora bien, si el empleado está es de la categoría 2, el porcentaje es un 12%. ¿Sí? Dos porcentajes distintos dependiendo de la categoría, para liquidarse en un mismo concepto. ¿Cómo lo podemos manejar esto? ¿Sí? A partir de un concepto de control. ¿Qué voy a definir en este concepto de control? ¿Sí? Justamente cuál es el porcentaje para cada categoría. Recuerden que conceptualmente un concepto de control me sirve a mí para realizar algún cálculo previo o parcial, como quieran llamarlo, que luego sí va a ser incluido en un concepto que aparece en el recibo de sueldo. Entonces, vamos a definir un primer concepto de control. Le podemos poner porcentaje. Sí, la descripción no tiene relevancia, sí, porque este es un concepto que nunca va a aparecer en un recibo. Simplemente me sirve a mí para realizar algún cálculo parcial. Porcentaje le podemos denominar categoría 1, ¿sí? El alcance general, porque es para todos los empleados, es permanente, porque no tiene una vigencia en el tiempo, ¿sí? Vamos a ir a liquidaciones y vamos a incluir en los tipos de liquidaciones que yo necesito que se realice este cálculo parcial, que sería en final por renuncia y haberes normales. Vamos a categorías. Y ahora sí podemos trabajar con esta solapita, en la cual yo digo que no va a ser para todas las categorías este concepto de control, sino solamente para la categoría 1, en la cual yo lo que necesito puntualmente obtener para esta categoría 1 es el porcentaje,
¿sí? Entonces puedo decir que es un valor asociado 10 y en valor unitario no me interesa, ¿sí? Voy a indicar simplemente al efecto hacer una operación, valor asociado 1, importe, operación, cantidad por valor unitario, ¿sí? Porque a mí lo que me interesa luego en el concepto premio o adicional por asistencia semestral es levantar la cantidad, es decir, el porcentaje, 10% en este caso, que se determina solo para la categoría 1. ¿Sí? Entonces, cantidad, valor, origen, valor asociado 10, en valor unitario, valor asociado 1, en importe, cantidad por valor unitario. ¿Sí? Definido este concepto de control, voy a duplicarlo, clic derecho, duplicar, lo voy a modificar y voy a decir que es para la categoría 2. Entonces, el único cambio que tengo que hacer, o dos cambios en realidad, sería ir a la solapita categoría y decir que en este caso este concepto es para la categoría 2 únicamente, ¿sí? Y el porcentaje o la cantidad en este caso es 12. ¿Sí? Ustedes, fíjense que con estos dos conceptos de control yo ya hallé dos porcentajes distintos que son para dos categorías distintas y que van a conformar la cantidad o el porcentaje, ¿sí?, del concepto remunerativo adicional por asistencia semestral. Vamos entonces a proceder ahora a definir este concepto. Le vamos a dar la misma descripción que nos da la consigna. ¿Sí? Liquidaciones. Categorías, dejamos en este caso indicado todas las categorías porque yo el porcentaje propio de cada categoría ya los levanto de los conceptos de control. Voy a cantidad y en este caso el origen va a ser desde conceptos asociados porque necesito levantar esos cálculos parciales o esos porcentajes que determiné en los conceptos de control. Entonces el origen es desde conceptos asociados, selección de conceptos, la operación suma, ¿sí? Y la columna que voy a levantar directamente puede ser cantidad. ¿De qué conceptos? De los dos conceptos de control que hemos creado. ¿Sí? Control 10 y control 20, donde estoy levantando los porcentajes propios de cada categoría. Vamos al valor unitario. En este caso me decía que el porcentaje va a ser sobre el sueldo básico de la categoría. Vamos a suponer que lo vamos a hacer proporcional a los días trabajados, entonces vamos también a trabajar en el valor unitario con el origen desde conceptos asociados. El origen va a ser selección de conceptos, la operación es suma, en este caso de la columna importe, ¿sí?, del concepto días trabajados. Y en importe hacemos una operación de cantidad por valor unitario dividido 100. Vamos a hacer un supuesto que si bien en la consigna no está, ¿sí?, y es que este concepto, ¿sí?, se va a liquidar en el mes de julio. Entonces la vigencia va a ser absoluto. Si es un adicional que está por convenio y se liquida todos los años, va a ser absoluto actual y vamos a suponer que lo vamos a liquidar en el mes de julio. ¿Sí? Entonces, volvemos a cantidad, repetimos que ya tenemos los porcentajes de cada categoría y en el valor unitario, ¿sí?, el concepto días trabajados. Y dijimos que hicimos una operación de cantidad por valor unitario dividido 100 y a su vez tenemos que otra vez, al igual que el concepto presentismo, aplicar un condicional, y es que en el semestre, ¿sí?, anterior no haya incurrido en ninguna inasistencia. Entonces decimos que solo se liquide si desde conceptos asociados es igual a 0. ¿Desde qué concepto? ¿Sí? La cantidad del concepto inasistencia injustificada. ¿Sí? Pero como estoy trabajando o tengo que chequear el semestre anterior al mes de julio,
¿sí? Lo que hago es ir a la solapa liquidaciones anteriores e indicar que opero con liquidaciones anteriores, y acá el alcance que puedo trabajar es relativo. Relativo y la cantidad de meses que tengo que chequear de que no haya incurrido en ninguna inasistencia el empleado, que serían los primeros 6 meses del año. Entonces el alcance es relativo 6, y en qué clase de liquidación tengo que encontrar o ubicar si incurrió en alguna inasistencia injustificada. Sería en las clases de liquidación mensual. ¿Sí? Entonces, el condicional es que solo se liquide si no incurrió en ninguna inasistencia injustificada en los 6 primeros meses del año. ¿Se entendió? ¿Alguna consultita? ¿Cómo venimos? ¿Bien? Bueno, cumplimos entonces con la consigna y tenemos definido también el concepto adicional por asistencia semestral. ¿Quedó claro entonces cómo trabajar o la finalidad que tienen los conceptos de clase control? Sí, porque a veces, dependiendo de la variable que nos pida la consigna, nos hace falta trabajar con concepto de control, porque si no, no podemos llegar a determinarlo únicamente con el concepto que va a aparecer en el recibo. Entonces, en ese caso, procedemos o hacemos uso de los conceptos de control. Bueno, vamos por la quinta consigna, en la cual nos dice suma no remunerativa. Se abonará una suma no remunerativa del 25% del sueldo. Pagaderas de la siguiente forma: 15% del sueldo en los meses de junio y julio y un 10% en los meses de agosto a septiembre. Del estudio Rosselli me consulta cómo procede en el caso de que quiera que este adicional semestral, ¿sí?, también se liquide en el mes de enero. Bueno, en ese caso, sí, ya tenemos una consideración más, ¿sí?, en la cual nosotros, además que el concepto se liquide en el mes de julio, necesitamos que se liquide también en el mes de enero, ¿sí? Ahí la forma de solucionarlo, ¿cuál sería? Que esto que nosotros hicimos a través del concepto remunerativo, lo hagamos con dos conceptos de control. Es decir, este concepto va a ser un concepto de control, luego duplico el concepto de control, cambiando puntualmente la vigencia, en la cual voy a decir vigencia absoluta actual, mes enero de cada año, ¿sí? Y una vez que tengo los dos controles con los importes que se van a liquidar en concepto de este premio, recién allí levanto, ¿sí?, los resultados de esos dos conceptos de control en el concepto remunerativo. ¿Sí? No sé si fui claro. Repito, en ese caso, como yo necesito que el concepto se liquide en julio y también en enero, ¿sí?, lo que tengo que hacer en este caso es, este concepto lo voy a decir que sea un concepto de control. Fíjense, lo vamos a hacer ahora, así ustedes aprecian lo que yo les digo.
en la cual ya tengo definido los porcentajes, tengo el valor, siempre es sobre días trabajados, el importe, y el condicional es que no haya inasistencia en los 6 meses anteriores. Pero necesito un control para el mes de julio y necesito otro control, ¿sí?, para el mes de enero. ¿Sí? Una vez que tengo definidos los dos conceptos de control, ahora sí, vamos a volverlo a duplicar, pero ahora sí defino el concepto remunerativo, ¿sí?, adicional por asistencia semestral. Acá ya no es necesario tener la vigencia, sino que dejo nada más que permanente, porque las vigencias puntuales vienen por los conceptos de control. Uno se va a liquidar en julio y el otro en enero. En cantidad, ya directamente puedo hacer valor asociado 1, y en valor unitario levantar, ¿sí?, los dos conceptos de control en los cuales determinamos el premio para el mes de julio y para el mes de enero. Y en operación hago cantidad por valor unitario directamente, ¿sí? Entonces, cantidad 1, valor unitario, los dos conceptos de control donde determiné el premio para cada semestre, y en el importe hacemos una operación de cantidad por valor unitario, ¿sí? Acá, en la descripción de los control, usted a lo mejor le podrían decir julio, ¿sí?, enero. ¿Sí? ¿Al estudio Rosselli? ¿Me pudo seguir en el ejemplo? Esa sería entonces la manera de poder trabajarlo, porque tenemos la limitación que en el concepto remunerativo no le podemos decir que se liquide, ¿sí?, en 2 meses puntuales o específicos, porque las vigencias son o permanentes todos los meses, siempre, absoluto, que sería entre un lapso de meses, desde tal mes a tal mes, o absoluto actual, que es en un único mes de todos los años. Entonces, lo resolvemos de esa manera con dos conceptos de control para 2 meses específicos. El estudio Ricciardi me pregunta de qué, que recién se conecta, y de qué convenios específicos estamos haciendo los ejemplos. En realidad, no estamos trabajando sobre ningún convenio específico, simplemente, ¿sí?, partimos de ciertas consignas y a partir de allí vemos cómo plasmar, ¿sí?, en el sistema la configuración de esos conceptos. Bueno, seguimos avanzando. Entonces dijimos que tenemos que definir una suma no remunerativa en la cual la consigna nos dice que se abonará un 25% del sueldo, pagadero de la siguiente forma, dice 15% del sueldo en los meses de junio y julio y un 10% más en los meses de agosto a septiembre. Muy similar a lo que acabamos de hacer, ¿sí? Necesitamos dos porcentajes distintos para dos vigencias distintas, ¿sí?, y aplicarlo sobre un valor que en este caso me dice sueldo. Bueno, lo que podemos hacer, yo para simplificar, ya que tengo dos conceptos en los cuales trabajé con porcentajes determinados, ¿sí?, lo que voy a hacer justamente es duplicar estos conceptos. Los voy a modificar y acá vamos a poner una descripción. ¿Sí?
que va a ser porcentaje suma no REM junio a julio. ¿Por qué? Necesito tener un porcentaje, ¿sí?, que en este caso es del 15%, que estará vigente en los meses de junio y julio. Entonces, en este caso debemos trabajar con la vigencia, en la cual la vigencia va a ser absoluta, ¿sí?, junio y julio de 2014. Chequeamos que esté tildado en los tipos de liquidaciones en los cuales queremos incluir. En este caso es un porcentaje que es para todas las categorías, no es para una categoría específica, por ende tildamos todas las categorías. Vamos a cantidad y necesitamos nosotros obtener con esta vigencia determinada el porcentaje del 15%. Entonces en cantidad indicamos 15. ¿Sí? 15, valor unitario 1, importe cantidad por valor unitario. Una vez obtenido ese control, lo duplicamos, modificamos, y nos dice la consigna que el 10% adicional estará vigente en los meses de agosto a septiembre. Entonces, agosto a septiembre. ¿Sí? Cambiamos la vigencia del concepto y el porcentaje me dice que es un 10% adicional. ¿Sí? Entonces, tenemos los dos porcentajes determinados. Podemos ahora definir el concepto no remunerativo, ¿sí?, de tipo no remunerativo. La descripción suma no rem 2014, liquidaciones en las cuales se va a liquidar este concepto, ¿sí? Categorías es para todas las categorías, vamos a cantidad, y en este caso también vamos a proceder a levantar la cantidad obtenida o los porcentajes obtenidos a partir de esos conceptos de control con su vigencia determinada. Entonces el origen es desde conceptos asociados, el origen va a ser selección de conceptos, porque son dos conceptos específicos. La operación va a ser una suma de la columna cantidad, ¿sí?, de ambos conceptos de control. ¿Sí? Y el valor unitario es la base sobre la cual queremos aplicar este porcentaje. ¿Sí? Entonces vamos a desde conceptos asociados, selección de conceptos, suma, importe de los conceptos, ¿sí?, que querramos tener en cuenta como sueldo. Por ejemplo, vamos a suponer que son estos conceptos. Y el importe es una operación de cantidad por valor unitario dividido 100. ¿Sí? Acá lo importante es que ustedes aprendan la mecánica y cómo manejarse ante determinadas situaciones. Siempre que estemos trabajando con desde conceptos asociados, por ejemplo, ¿sí?, el valor sobre el cual se va a estar aplicando va a ser sobre los conceptos que se estén liquidando en la misma liquidación, sería en este caso. Ahora bien, si yo quiero determinar un porcentaje sobre un valor que es un valor permanente, que no varía, ¿sí?, siempre va a ser un valor estático en el tiempo, independientemente de lo que se determine en cada liquidación, lo que yo podré hacer en ese caso sería directamente también trabajar con conceptos de control, ¿sí? Trabajar sobre conceptos de control donde yo tengo cuál es el sueldo, sueldo básico completo para un empleado, ya sea de jornada completa o reducida, cuál es la antigüedad sobre ese sueldo básico, por ejemplo, y sobre ese valor, ¿sí?, determinar lo que sería un sueldo convencional o sueldo conformado o la descripción que ustedes le quieran dar, ¿sí?, y sobre ese valor levantarlo aquí en el valor unitario del concepto. Es algo muy parecido a la manera en la cual nosotros lo determinamos cuando definimos el convenio de comercio, ¿sí?, en la cual
cuando hay algún acuerdo, generalmente se considera, ¿sí?, que se debe aplicar sobre días trabajados o sueldo básico, antigüedad y presentismo, o mínimamente sobre sueldo básico y antigüedad. Bueno, aceptamos y tenemos entonces el concepto no remunerativo determinado. La sexta consigna, ¿sí?, me pide en este caso una suma extraordinaria a abonarse en los meses de noviembre y diciembre, ¿sí?, dos sumas de 1.000 y 1.200 pesos respectivamente. Muy similar a lo que trabajamos recientemente, ¿sí? También son conceptos con vigencia, pero lo que necesitamos obtener son dos valores distintos dependiendo, ¿sí?, del mes de liquidación. Entonces, vamos a duplicar, siempre ya trabajamos con los conceptos definidos, esto nos ahorra bastante tiempo a la hora de definir un nuevo concepto. Sí, chequeamos que en liquidación esté indicado, categorías, todas las categorías. En este caso la cantidad vamos a hacer 1 y el valor unitario, ¿cuál es el importe a liquidar? Sería que para noviembre es 1.000 pesos y el importe es una operación de cantidad por valor unitario. Vamos a general y en este caso la vigencia va a ser absoluta, ¿sí?, en un mes determinado, solamente del año en cuestión, por eso es absoluto, noviembre de 2014. Bueno, fíjense, ¿sí?, que en este caso la consigna no me dice si esa suma de 1.000 pesos debe proporcionarse a las horas que cumpla el empleado, ni si debe proporcionarse a los días trabajados, ¿sí? Yo primeramente lo que voy a hacer es definir el valor para el mes determinado sin tener en cuenta ningún tipo de proporcionalidad. Lo voy a definir, ahora voy a duplicar este concepto, cambiar la descripción, diciembre 2014. Y en este caso el valor no es 1.000, sino 1.200 pesos. ¿Sí? Ahora definimos el concepto no remunerativo que podemos duplicar la descripción, la vamos a indicar suma extraordinaria, ¿sí?, en cantidad. Vamos a un primer supuesto, dijimos sin ningún tipo de proporcionalidad, ¿sí? Entonces, necesitamos obtener, si el mes es noviembre, 1.000 pesos para todos los empleados, independientemente de la cantidad de horas que cumplan e independientemente de la cantidad de días trabajados en el mes. En ese caso, necesitamos levantar directamente los conceptos de control y lo que vamos a hacer en este concepto es una operación de cantidad por valor unitario, en la cual la cantidad va a ser 1 y el valor unitario, ¿sí?, vamos a seleccionar ¿sí?, la suma extra noviembre y suma extra diciembre. Y el importe va a ser una operación de cantidad por valor unitario, ¿sí? Fíjese que aquí en este caso la vigencia dejamos permanente porque la vigencia ya viene determinada por los conceptos de control. Entonces, cantidad 1, valor unitario, el valor obtenido en la suma, y en importe hacemos una operación de cantidad por valor unitario. ¿Se entendió entonces? Esta es la manera de operar si lo que queremos es
obtener una suma fija, independientemente si de las horas trabajadas por el empleado o de los días trabajados en el mes. Vamos al otro supuesto. En el caso de que la suma la tenemos que proporcionar ya sea a las horas del empleado y a los días trabajados. Entonces, en cantidad, yo necesito traer o obtener la cantidad de días trabajadas en el mes. Entonces, el origen de la cantidad va a ser desde conceptos asociados, valor 0, y aquí vamos a indicar selección de conceptos, suma de la columna cantidad, y cuáles son los conceptos que voy a considerar como días trabajados. Supongamos, inasistencia por enfermedad, días trabajados, menos los días de inasistencia injustificada. ¿Sí? De esta manera obtengo la cantidad de días de la liquidación. Vamos al valor. Si bien yo a través de los conceptos asociados, o sea, los conceptos de control, obtengo cuál es el valor, obtengo el valor completo. ¿Cómo puedo llegar a obtener el valor diario y a su vez proporcional a las horas trabajadas por el empleado? Si ustedes van a función de valor unitario, ¿sí?, van a encontrar allí dos tipos de funciones. Una es proporcional a las horas trabajadas. Esto simplemente lo que hace es tomar el valor, dividir la cantidad de horas de jornada completa y multiplicar por la cantidad de horas de jornada del empleado. O bien, proporcional a días y horas trabajadas, que lo que me hace esta función es dividirme 30, multiplicar por la hora de jornada completa y dividir las horas de jornada del empleado. ¿Sí? Entonces, obtenido el valor, yo lo que puedo hacer justamente es aplicar la función proporcional a los días y horas trabajadas. Y acá entro a hacerle una pequeña acotación o explicación de cuál es el orden de cálculo que se emplea en cada columna, ¿sí?, del concepto. Siempre el sistema va a determinar el origen. A través de ese origen, que en este caso es desde concepto asociado, hace un primer cálculo parcial. Es decir, me obtiene o me devuelve el valor de los conceptos de control. Una vez yo obtenido ese valor, el sistema va a chequear si yo adicionalmente le asocié alguna función de valor unitario. Si tiene una función de valor unitario y me trabaja sobre el valor unitario de este concepto, me va a aplicar un segundo cálculo parcial. ¿Sí? Justamente, como les mostré, esta función lo que hace es dividir 30 y determinarme la proporcionalidad en base a las horas trabajadas por el empleado. Y por último, también va a chequear el sistema si hay algo en el editor. Si ustedes quisieran seguir realizando cálculos con el valor obtenido, en el editor, ¿sí?, ahí podrían nuevamente hacer algún cálculo adicional. ¿Sí? Y recién chequeado si hay alguna fórmula en el editor, ese va a ser el último valor devuelto por la solapa valor unitario. En este caso ya es suficiente porque en cantidad obtenemos los días trabajados en el mes, en valor unitario la suma extraordinaria para los meses de noviembre y diciembre, proporcional a días y horas trabajadas. Y en importe, lo que hacemos es una operación de cantidad por valor unitario. ¿Consulta hasta acá? ¿Ninguna consulta? Bueno, vamos a avanzar con la siguiente consigna. Aporte obra social. Los ítems 5 y 6, es decir, la suma no remunerativa y la suma extraordinaria, estarán sujetos a aporte a la obra social.
del estudio Pisi me pregunta qué tipo de cálculos se pueden agregar en el editor. El editor, digamos, es un editor de fórmula. Generalmente, ¿sí? La idea es que ustedes no lleguen al editor, porque si no, incurrirían nuevamente en que estén solicitando la generación de fórmulas, ¿sí? Pero en el editor se puede hacer cualquier cálculo que ustedes deseen, siempre y cuando no se pueda abordar la solución a un caso planteado a partir del tratamiento por conceptos de control, ¿sí? O las distintas herramientas que brinda el sistema. En ese caso, como fin último, podríamos llegar a trabajar con el editor. Bueno, vamos a crear entonces el concepto de aporte a la obra social sobre las sumas no remunerativas. Vamos a duplicar el concepto obra social. Sí, aporte a obra social sobre no REM. No vamos a aplicar ningún tope. En cantidad, necesitamos obtener el porcentaje de aporte a la obra social a aplicar. En este caso, la tabla de referencia que nos devuelve el porcentaje de aporte a la obra social es la tabla alícuota aporte a obra social, y esa alícuota va a depender de cuál es el plan de aporte y contribuciones que esté definido o asociado al empleado. ¿Sí? No debería haber razón por la cual varíe el porcentaje y el porcentaje no sea otro que el 3%. ¿Sí? Bueno, entonces la tabla de referencia alícuota aporte a obra social ya nos devuelve el porcentaje de la escala de alícuotas de aportes y contribuciones. Vamos a valor unitario y en este caso digo que voy a trabajar desde conceptos asociados, selección de concepto de las dos sumas no remunerativas. Suma no REM y suma extraordinaria. ¿Sí? En el concepto aporte a obra social nosotros tenemos definido en valor unitario una función de valor unitario denominada base imponible OS. Esa función básicamente lo que hace es que el valor obtenido, ¿sí?, me lo transforme en un valor de un empleado de jornada completa. ¿Sí? Es decir, básicamente si este empleado fuera de jornada parcial, media jornada, ¿sí?, estas sumas no remunerativas van a estar liquidándose proporcional a dichas horas, pero el aporte, ¿sí?, debería estar haciéndose como si fuera un empleado de jornada completa. Si lo hacen de esa manera, a través de la función base imponible OS, lo pueden aplicar. ¿Sí? Y en importa hacemos una operación de cantidad por valor unitario dividido 100. El octavo ítem nos solicita la generación de un concepto aporte solidario, en la cual se establece un aporte solidario del 2% sobre las remuneraciones durante los meses de junio y diciembre. ¿Sí? Bueno, vamos entonces a definir este concepto de aporte. Podemos duplicar el concepto sindicato, lo vamos a modificar, ¿sí? En base a la consigna vamos a interactuar un poquito. En base a la consigna que yo les leí, se establece un aporte solidario del 2% sobre las remuneraciones durante los meses junio a diciembre. Bueno, en la solapa general vamos a darle la descripción. Díganme, el alcance que yo debería establecer, ¿sería general o sería por empleado?
¿Sí? Perfecto. General me aportan del estudio. Vamos a liquidaciones. Chequeamos que esté incluido en los tipos de liquidaciones a liquidarse. Categorías. ¿Es todas las categorías o alguna categoría específica? Todas. Perfecto. Cantidad. ¿Sí? ¿Cómo definimos el origen en cantidad? ¿Qué origen es correcto el que está definido? Perfecto, valor asociado, en este caso coincide el porcentaje que es el 2%, ¿sí? Valor unitario, dijimos sobre las remuneraciones, en este caso el origen es correcto. Y en importe hacemos una operación de cantidad por valor unitario dividido 100. ¿Qué nos faltó definir? ¿Sí? La vigencia, exactamente. La vigencia en este caso me dice entre los meses de junio a diciembre. Entonces la vigencia, ¿cuál es? ¿Permanente, absoluta o absoluta actual? Absoluta, y dijimos entre los meses de junio 2014, diciembre 2014. ¿Sí? De esa manera entonces tenemos definido un nuevo concepto de aporte. Y nos queda dos consignas más. La novena me dice, al igual que la consigna número 7, que los ítems 5 y 6, o sea, la suma no remunerativa y la suma extraordinaria, estarán sujetos a contribuciones a la obra social. Si yo ya definí el concepto aporte a la obra social, sobre ambos conceptos, puedo duplicar ese concepto, modificar el tipo de concepto. En este caso, contribuciones. ¿Sí? Simplemente de esta manera. En este caso, ¿sí? En cantidad, la tabla de referencia por la cual voy a obtener el porcentaje de contribución a la obra social, ¿sí? Es alícuota contribución obra social. Yo les voy a mostrar ahora para que ustedes sepan de dónde viene ese valor, ¿sí? De ese porcentaje. De esta manera entonces tenemos definido. Les decía que en el sistema tenemos definido una tabla, ¿sí? Obras sociales. Para ver, guarden. Vamos a ingresar por acá, miren, en tablas ICOS, alícuotas de aporte y contribuciones, ¿sí? Nosotros tenemos definido allí los distintos códigos de tipo de empleador, ¿sí? Que son los que están parametrizados, definidos en el aplicativo. Tenemos definido de los códigos 0 a 8. En cada uno de estos códigos de tipo de empleador, si nosotros entramos, tenemos definido allí las alícuotas de aportes, ¿sí? Y las alícuotas de contribuciones. Es desde esta tabla, ¿sí? O sea, cuando seleccionamos la tabla de referencia, alícuota aporte obra social, alícuota contribución obra social, donde va a buscar el sistema, ¿sí? Dicho porcentaje. Pero lo que tienen que tener en cuenta, ¿sí? Es lo siguiente. Si yo voy a un empleado, a un legajo, en la solapa liquidación, ¿sí? Es donde yo vinculo el tipo de empleador. Pero un tipo de empleador puede tener definido más de una alícuota de aporte y contribuciones.
Es decir, fíjense que acá está definido manualmente una nueva escala de alícuota de aporte y contribuciones que dice modalidad de contratación 201. Entonces, si ustedes vienen aquí y definen un porcentaje, supongamos de aporte a obra social, sin querer, del 6, cuando la tabla de referencia busque la alícuota de aporte a la obra social con esta modalidad de contratación específica, lo que va a hacer es liquidar el 6%. ¿Sí? Entonces eso le puede dar la pauta a ustedes de que si el porcentaje que se está liquidando es un porcentaje distinto al que corresponde, de chequear cuál es la escala de alícuotas de aporte y contribuciones que está asociado al empleado y a partir de ahí chequear su correcta definición. ¿Sí? Bueno. Me están haciendo dos consultas que son similares, ¿sí? Y es respecto a las liquidaciones de empleado de media jornada, ¿sí? Que cuando el aporte a la obra social se debe hacer por el sueldo completo. Yo les mostré hoy cuando definí el concepto de aporte a obra social, que lo que hice fue duplicar el concepto de aporte a obra social, para la creación del concepto sobre sumas no remunerativas. Yo les dije que en el valor unitario, ¿sí? En este caso estamos trabajando con desde concepto asociado el total remunerativo para el aporte a la obra social y que teníamos definida una función de valor unitario base imponible OS. Y que esa función base imponible OS lo que me hace es tomarme el valor unitario, que en el caso de un empleado de media jornada sería el total remunerativo proporcional a las horas, proporcional a las 4 horas, ¿sí? Lo multiplica por el total de horas de jornada completa y divide por el total de horas de jornada del empleado. En definitiva, lo que hago es obtener un total remunerativo, pero como si el empleado trabajara jornada completa. ¿Sí? Entonces, si yo no tuviera esta función indicada en el concepto de aporte a obra social, para el empleado de media jornada me va a liquidar, me va a tomar el total remunerativo de la media jornada. Pero yo necesito que me tome el total remunerativo como si fuera, ¿sí?, un empleado de jornada completa, de 8 horas. ¿Cómo lo soluciono? Simplemente seleccionando la función de valor unitario base imponible OS. ¿Sí? ¿Se entendió? Bueno, y por último, ¿sí?, el concepto que me solicita la guía, en este caso es una contribución solidaria de 50 pesos por cada empleado durante los meses junio a diciembre. Creamos el concepto aporte solidario, lo que podemos hacer es duplicarlo, modificarlo, cambiar el tipo de concepto, solidaria, dijimos entre los meses junio a diciembre, pero en este caso el valor es 1 y el valor unitario también es origen valor asociado 50. En el importe, en este caso, lo que vamos a hacer es una operación de cantidad por valor unitario. De esa manera, entonces, obtenemos el concepto contribución. ¿Se entendió entonces el tema del aporte o la contribución a la obra social cuando el empleado es media jornada, jornada reducida? Bueno,
Con este último concepto creado, ¿sí?, culminamos lo que es la creación de conceptos. La guía del día de hoy, en la cual, sí, puntualmente nos abocamos a definir distintos tipos de conceptos con distintos tipos de consignas. Como les dije al principio, ¿no?, la finalidad era puntualmente poder ir mostrando, ¿sí?, cómo configurar estos tipos de conceptos o distintas variables que se pueden presentar y ustedes cómo lo pueden resolver. Para el día jueves, ¿sí?, les aviso por si alguno se inscribió también para el día jueves, que el día jueves se va a desarrollar exactamente la misma guía.